Hola, buen día. Mi nombre es Juan Manuel Bravo Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y el día de hoy vamos a hablar, en este caso, del seminario autor de filósofo contemporáneo, con el cual vamos a estudiar a Nietzsche. Y para hacer una apertura a este gran filósofo alemán, vamos a tener como referencia el texto de Horacio de Freitas, que se titula de la siguiente manera: El cinismo, que va a ser fundamental, que va a ser la base de hecho, y dice el cinismo como una crítica fisiológica en Nietzsche, así como el hoy. En este caso, la palabra cinismo va a enmarcar la ponencia que voy a presentar a continuación, ¿cierto? Y que a lo largo del video ustedes van a ir consultando, la cual he titulado Si se quemara tu casa, ¿qué salvarías? Salvaría el fuego. Para mí es una representación del cinismo que, como lo vamos a ir viendo, está representado en esta ponencia, la cual, dicho de paso, tiene varias etapas. En este caso, este ejercicio hermenéutico, como vamos a saber, tenemos que basarnos en este texto, ¿cierto? El ejercicio hermenéutico nos va a hablar, o lo que he escrito de este ejercicio, y lo que he pensado a lo largo de estos días, y es que la revelación del cinismo en Nietzsche es una revelación tardía. ¿Qué significa que sea tardía? Obviamente Nietzsche, como gran filósofo, fue construyendo sus puntos referenciales o sus grandes conceptos, los cuales se basaron sus obras, pero siento, y como lo dice el texto, fue algo tardío, es decir, que a medida que Nietzsche iba evolucionando su pensamiento, este concepto iba tomando una mayor forma. Obviamente el cinismo está representado en los valores éticos, literarios, sociales y del lenguaje. En este caso solamente he seleccionado algunos, pero para mí lo importante es entender que esta revelación tardía traza una ruta dentro del pensamiento de este filósofo, ¿cierto? Que va tratando de vislumbrar cómo a través de sus conceptos el concepto del cinismo se enfrasca o se relaciona con ciertas cosas que él va presentando. Recordemos que varios de estos conceptos también son referenciales del sentido y de los pensamientos, referenciados, digamos, como a los antiguos griegos, que como se ve, varias partes o, digamos, los puntos fundamentales y esenciales de algunas de sus obras se van a basar en esto. Esto va a ser importante porque, como lo veremos más adelante, se trata el cinismo con otro sentido. Hay múltiples sentidos del cinismo que presenta Nietzsche, pero para mí el principal es el cinismo como un fenómeno de ruta, es como un fenómeno que va vislumbrando. Dice aquí que el cinismo puede ser representado o que fue representado como un fenómeno. Recuerden que la palabra fenómeno pues hace representación a algo dentro de la realidad y que además es un fenómeno estilístico. La palabra estilística tiene que ver con la interpretación de la lingüística, ¿cierto? Y que de alguna manera tiene relación en el sentido del arte y de lo estético. Es decir, de qué forma el lenguaje dentro de las obras de teatro y más dentro de las obras de teatro, dentro del lenguaje en general, tiene una forma tanto individual del sujeto que la interpreta, ¿cierto? Que lo construye, y asimismo dentro del lenguaje de quienes lo entienden. Las expectativas del público, cuando hablamos de estilístico, ¿cierto? Hace parte de referencia del yo y de los demás. Pero también dice aquí que es un sentido de los elementos de las artes enfocadas a la existencia. Es decir, que el estilístico de alguna manera es un traslado del sentido de la obra, ¿cierto? Y del uso del lenguaje y de su interpretación, tanto del yo que la interpreta como de los que la interpretan. A partir de ahí, pues obviamente existen como unas expectativas de ciertas personas de respecto de qué es realmente el fenómeno que se traza. Y para mí el sentido de certeza se lo traza la ética. ¿Sí? Yo creo que el cinismo, más que ser dentro del arte, también tiene una representación de la ética. No estoy diciendo que no aparece en el arte, sino que para mí es un sentido que va más como de la pertenencia del hombre y su concepción de la ética. En este caso pasamos a la perspectiva de la ética. Se habla entonces del sentido estilístico. Recuerden, el sentido estilístico, la interpretación de lo que yo entiendo, de lo que entienden los demás y de qué es lo que esperan los demás de mí. A partir de ahí ya estamos tratando de comprender un poco el concepto. Desde este punto se habla de un concepto, una definición que es la estética. La estética habla de unos rasgos filosóficos del pensamiento, pero también del actuar del sentido, ¿cierto? De la representación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, tanto lo que pensamos como lo que decimos tiene una interpretación dentro de la realidad. Y a partir de ahí, pues obviamente existe todo un público expectante
frente a lo que el sujeto, es decir, el yo, puede decir. Y por supuesto, esto se ve representado como algo que tiene que ver más dentro del sentido, ¿sí? Dentro del sentido de que de reconocerse a sí mismo, ¿cierto? Del reconocimiento, es decir, pasamos de algo retórico a un reconocimiento del poder del sentido. ¿Del sentido de qué? Del sentido de uno mismo. En lo estilístico también se presenta, por ejemplo, que se utiliza mucho el cinismo como una representación de la obviedad, ¿cierto? De la verdad. Ya lo veremos con los griegos. Lo que es importante aquí entender de alguna manera es que hay una manifestación del poder, ¿cierto? Una manifestación del poder del sentido. Y esto es importante porque más adelante entonces dentro de la expectativa literaria recordemos que los greco romanos fueron fundamentales para la creación de este sentido filosófico dentro de Nietzsche, ¿cierto? Hacen referencias a la parte de lo trágico. Ahora pasamos a la perspectiva literaria. Desde luego, cuando se habla de esta perspectiva literaria, se entiende entonces, o por lo que hay que referenciarse un poco dentro de la ruta del pensamiento, es que existe una referencia, como lo dice aquí que lo tengo escrito, a la época de la trágica de los griegos. Y en específico se habla de los rasgos filosóficos de la imagen literaria. Listo, pasamos entonces de una imagen literaria a una interpretación de la realidad y se dice que lo trágico se puede adjuntar a un fenómeno constructivo, ¿cierto? A un fenómeno apoliónico, dionisiaco, ¿cierto? Y también heroico. El cinismo era una interpretación de valor de poder, ¿sí? Era una interpretación de valor de poder porque era de alguna manera decir, y aquí hace referencia un poco a cómo el poder muchas veces, o dentro del poder se utiliza el cinismo para evitar. Dentro de la política, los políticos utilizan mucho el cinismo. Obviamente, como sabemos, los políticos son seres humanos igual a nosotros, pero en este sentido tienen una representación de poder porque de alguna manera no pueden demostrarse ser iguales a los demás. Tienen que mostrarse como superhombres, ¿cierto? Que tienen una capacidad para atrapar a los demás y decir, oigan, yo soy líder porque tengo estas cualidades, ¿cierto? Y desde lo griego ya se ve esto, pero en la interpretación de nuestra realidad, de alguna manera, lo que nos está diciendo es que por más que alguien crea reconocerse como fuerte, no basta para entenderse, ¿cierto? Como alguien fuerte porque ese poder puede ser interpretado como algo cínico, como algo que no tiene un valor. Esto lo entiende muy bien Nietzsche y sobre todo lo entiende muy bien de la siguiente manera y es que ya no lo trasladamos a algo político, trasladémoslo a algo cotidiano. Sucede muchas veces que cuando alguien entiende su valor dentro de la cultura, tiene que muchas veces entregarse a la interpretación que tiene esa cultura de la realidad para evitar ser determinado como alguien fuera de la base. Es decir, alguien prefiere quedarse dentro del sentido de la sociedad antes que ser catalogado como un loco, precisamente porque el entender el valor de la sociedad implica entonces que se entregue ese valor para evitar ser condenado. Para mí hay dos importantes que se presentan en el cambio progresivo de la maduración de este filósofo, de la maduración del pensamiento hacia cómo los apuntes retóricos van enfocados entonces ahora a reflexiones psicológicas y filosóficas. El carácter, como primero, el carácter cínico hace referencia a la antigua Grecia, era representado como mostrar que yo estaba feliz por cualquier cosa, independientemente de si tenía la razón o no, y se hace un apunte de decir, por más que yo trate de demostrar que soy feliz, voy a llegar a ese punto de felicidad. Recordemos que parte de la búsqueda del sentido de la razón era precisamente eso, la felicidad. Pero en este caso el cinismo es utilizado como un sentido contrario, porque por más que yo sea feliz, no encuentre la verdad, pues de alguna manera voy a llegar a ser feliz. Pero la representación del cinismo se utilizaba mucho para que los filósofos cuando no tenían la razón, sonrieran y pensaran, bueno, si este hombre es feliz, ¿por qué no lo podemos dejar en paz? ¿Cierto? Y finalmente dentro de una introspección, pues obviamente este ser no tenía ninguna razón y al no tener una razón, pues de alguna manera iba a tener una felicidad, pero no era una felicidad enfocada hacia el conocimiento, sino era una felicidad enfocada hacia el cinismo. Es decir, aquí hay una interpretación del cinismo, como decirlo ahora, eh, todo lo que yo hago, todo lo que yo sé, sonrío para demostrarle a los demás.
que independientemente de mi condición, el único que me puede juzgar dentro de mi condición soy yo mismo y no los demás. Dentro del texto se dice que el dolor y el sufrimiento es de alguna manera la comprensión de la multiplicidad de las opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor es como un camino hacia la exigencia de la cultura, ¿cierto? Para encontrar la libertad. Y esto puede ser representado, dice aquí, al entregarse uno al sí mismo, ¿cierto? De alguna manera, evita uno también ser parte de una sociedad incomprendida. Si una sociedad no se comprende a sí misma, pero yo sé que esa sociedad no se comprende, pues finalmente voy a terminar entregándome porque no voy a destruirme o no voy a llegar al punto de la locura. Aunque podría ser una posibilidad, pero ante todo, si quiero seguir siendo partícipe de la misma, pues dentro de mi cinismo voy a hacer como decir, simular vivir, porque sí. Y con esto llegamos a la reflexión final que quiero tener con esta ponencia. Y es que para mí la representación del cinismo hoy en día puede ser tomada con muchas formas. Siento que el ignorante también puede ser cínico. Una persona que no reconoce sus errores también puede ser cínico. Y estas referencias a llegar a decir un poco que si yo independientemente de mi condición demuestro le demuestro a los demás lo que no tengo que demostrarles, ¿cierto? Mis debilidades, mis puntos frágiles, lo que yo soy realmente, el cinismo puede ser un punto de incomprensión dentro de la realidad. Y por eso yo creo que las ideas, a pesar de que pasen muchísimos años, siguen teniendo el mismo efecto. Porque yo siento que dentro de nuestra sociedad hay muchos cínicos, los políticos, los empresarios, hay muchas personas que tienen muchas interpretaciones del cinismo, pero para mí algo bueno que puede dejar el cinismo es la forma en cómo podemos reinterpretar un sentido, ¿cierto? Dentro de la sociedad. Entonces, con esto finalizo mi presentación. La verdad es un texto que tiene muchas cosas para hablar, pero pues yo creo que esto es lo fundamental que quería compartir. Agradecimientos especiales al profesor o al tutor Luis Fernando, que ya hemos tenido la oportunidad de compartir precisamente, y parte de lo que se compartió hoy, seminario de autor de filósofo antiguo, ¿cierto? Que vimos a Aristóteles y es un gusto volver a reencontrarnos en este seminario de contemporáneo, porque siento que hay muchas conexiones que podemos encontrar. Finalmente, agradecerle también a la universidad, agradecer a todos los partícipes que escuchen esto y que hayan llegado hasta acá, y agradecer finalmente al curso de filosofía por permitirnos entrar en la comprensión de este filósofo desde las perspectivas del cinismo. Muchas gracias.